siente, ¿no?, que entra por la boca y empieza a golpearla contra las paredes, ¿no? Y ya es cuando ella empieza a buscar, ¿no?, qué es lo que le está pasando. Yo creo que la iglesia está pasando por un momento de crisis. ¿Tú crees que hay una batalla entre el demonio y la iglesia actualmente? La figura del sacerdote pues es una figura de representante de Dios, ¿no? Y si el sacerdote te transgrede, pues dices que hay después, ¿no? O sea, sí está Dios, pero pues el representante me está transgrediendo. Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de La Luz del Ocultismo, y hoy nos toca entrar a un tarot de 1875, el tarot de Marsella. Es uno de los 4 tarots más importantes del mundo, sobre todo porque fue el primero después del Visconti Sforza, y hay una trayectoria muy interesante que me gustaría usar en esta carta. Esta carta es la papisa y hace referencia a Juana la papisa, que es una de las primeras mujeres que se convirtió en papa dentro del oficio canónico del Vaticano. Aunque pareciera que fuera una leyenda, las mujeres alrededor de este sistema patriarcal nos ha enseñado específicamente la política que está detrás de la guerra, de las cuestiones físicas. Pero ¿será acaso que la iglesia tiene algo más que aportar en este 2025? En este programa La Luz del Ocultismo, yo, Driel Mormont, tengo un gran invitado que es el Padre Alejandro, que va a permitirme, si es así y si Dios lo quiere, entrar dentro de los secretos más profundos, por lo menos, de esta conversación. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muchas gracias, Dier, por invitarme. Y bien contento, interesado. Y vamos a ver qué podemos ir descubriendo juntos. Me encanta. Tú literalmente, ¿cuánto tiempo llevas ordenado? 12 años. 12 años. ¿Eres diocesano, jesuita? Diocesano. Diocesano. ¿Cuál es la diferencia de la nomenclatura básicamente de un sacerdote, una vida monástica? ¿Tiene que ver con los valores, los juramentos, los votos? Yo creo que muchas cosas. Bueno, mira, yo como lo explico siempre es de la siguiente manera. Estamos los diocesanos y digamos los que tienen apellido, ¿no? Que son todos esta parte, agustinos, franciscanos, jesuitas, ¿no? Etcétera, etcétera. Digamos, los que yo les digo con apellido, ¿no? Pongamos de ejemplo a los franciscanos, son aquellos que entran, ¿no?, por seguir la línea de San Francisco, o sea, es decir, la cuestión de la pobreza, ¿no? Entonces entran ahí y dentro de... ¿Qué sería castidad, pobreza y humildad? No, ¿o obediencia? No, digamos que es un carisma en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el carisma de los franciscanos es la pobreza, ¿no? En esta primera parte, ¿no? Uh-huh. Y dentro de este ir caminando, ¿no?, ellos escogen algunos de entre ellos para ser los sacerdotes y que puedan servir a esa comunidad de franciscanos, ¿no? Por eso a la mayoría se les conoce como frailes, ¿no? O los mercedarios, por ejemplo, que ellos están en torno a la visita de presos, ¿no? Entonces entran con un carisma o buscando un carisma en específico, y ya dentro de esto, te digo, algunos los nombran sacerdotes y son los que van sirviendo, o la finalidad es que sirvan a esa comunidad de mercedarios, de agustinos, de benedictinos, de franciscanos, ¿no? Esta es una parte. Ahora, los diocesanos, estamos digamos, una diócesis, salimos de las familias, digamos, de la misma diócesis. ¿Qué es la diócesis? Es como los estados de la república, por así decirlo en general. Como las entidades, ¿no? Ajá, como las entidades, ¿no? Y así en general. Entonces entramos a un seminario y solamente estamos para servir a la iglesia en las parroquias de esa localidad, ¿no? Es como un poco esa diferencia. Luego, dentro de lo que me decías, ¿no?, esta parte de religiosos sí tienen los votos, que es el de pobreza, castidad y obediencia. Dentro de los diocesanos lo que hacemos son promesas, y son 2 promesas, la promesa de celibato y la promesa de obediencia. Pero dicen por ahí que las promesas se pueden romper. ¿No? ¿Y tú la has roto? ¿Tú has roto la promesa? Entonces, la de obediencia yo creo que sí, muchas veces. Por eso estás aquí. Exactamente, ¿no? Pero entonces también como la diferencia, digamos, el voto es una parte como más solemne, ¿no?, más íntima que tienen ellos.
y la cuestión de las promesas. Y digo, ya es más íntima porque lo hacen de manera cerrada, pues no solamente con ellos, y las promesas nosotros las hacemos de manera pública, ¿no? En la ordenación se hace de manera pública la promesa de obediencia hacia el obispo, y antes de la ordenación también se hace de manera pública la obediencia bueno, más bien la promesa de celibato. ¿Cuántos años tiene de esto, de que te ordenaste? Que me ordené 13 años. 13 años. Sí, apenas. Eres fervientemente, ¿cómo se podrá decir? ¿Eres un científico de Dios? ¿Eres un practicante de Dios? ¿Cómo llegaste a este punto? Porque me imagino que muchas veces, porque hay muchas entrevistas que seguramente te han hecho en otros podcasts y tal, y este podcast se caracteriza por ser una visión específicamente del ocultismo occidental. Ahorita vamos a entrar en ese detalle. Como bien sabrás, el ocultismo occidental es del medievo hasta después del siglo XIX que se abre, y en realidad tiene que ver con la iglesia. O sea, la iglesia, desde una actitud no solamente política, sino también es un discurso completamente, inclusive contracultural, decidió, y estoy separando, como tú lo dijiste, en entidades y con los discursos que tienen ahora con tantas nomenclaturas, ¿verdad? Cómo inclusive la iglesia, dentro de la primera parte de la educación primaria, me estoy refiriendo a la teología, políticamente la iglesia entró en un discurso posterior al siglo XIII, donde evidentemente las ciencias que ellas mismos estudiaron, como los alquimistas, los procesos como toda la sociedad en ese entonces, empezó a convertirse y llamarse las ciencias ocultas a todo aquello que no podía ser explicado hacia los demás. De hecho, inclusive en la segunda revolución de la misma iglesia, es cuando deja de ser la misa en latín y se convierte en español, o en cada uno de los idiomas que tuviera que hacerse, y después el querigma eclesiástico hace que la iglesia pueda ver el pastor de Dios, o bueno, el sacerdote, oficiar la misa de frente a su pueblo. Te estoy poniendo esos parteaguas por lo siguiente. ¿Tú crees que todavía actualmente la iglesia en este 2025, que me considero que está en un momento muy crítico, después de las cosas que han ocurrido con el Padre Maciel, los Legionarios de Cristo, el Opus Dei, todo lo que se ha ido revelando, y te lo pregunto como un ser humano, detrás de todo esto que ahora está expuesto, inclusive la misma DEA tiene una carpeta de investigación con respecto a los oficios de la iglesia, tú como padre, como ser humano, ¿todavía te consideras o defiendes a esta institución que tanto ha hecho por un lado, pues bueno, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II fue un pionero sobre el comunismo y un gran político, diferente a Ratzinger, que ha hecho unas últimas declaraciones de por qué renunció a ser pontífice? Ellos son líderes dentro de tu gremio espiritual. Tú como ser humano todavía tienes esa sensación de fe en lo que haces, en la transustanciación de la comunión, en los ¿cómo se dice? En los sacramentos. O sea, ¿cómo nosotros, yo digo yo porque yo no tengo ninguna posición espiritual sobre el cristianismo, mi familia nunca ha estado metida en ese tipo de tradición espiritual, de alguna manera soy literalmente, bajo tus palabras, bueno, ahorita me dirás si es verdad, ¿no? Soy un pagano, ¿no? Pero la idea de esta entrevista es entrar dentro de ti y preguntarte, después de todo eso que se escucha, los de la misma iglesia definiendo que es una institución y que es muy, ¿cómo se podrá decir? Pues es una cuestión política, muchas veces no tiene que ver con el querigma interno de lo que uno cree. Dentro de esa fe, ¿tú te has cuestionado? ¿Te consideras un fiel cristiano? ¿Te consideras fiel a estos votos que me estabas diciendo? ¿Cómo es vivirlo desde adentro de la misma iglesia como un practicante, no solamente como un sacerdote de Dios? Es una buena pregunta. Te abordé, ¿verdad? Te abordé. Respira, Alejandro, respira. Sí, es que yo creo que hay varios factores, ¿no? Primero, creo que sí, ciertamente el irlo viviendo, ¿no? Uh-huh. Es un compromiso y una opción que tú haces fundamental en tu vida y que tienes que ir siendo fiel a esa opción, ¿no? O sea, vamos, en todos lados, no solamente en la cuestión sacerdotal, en el matrimonio, en la vida. Bueno, por ejemplo, tú no te casas, tú no te casaste. Sí, ¿no?
Entonces ahí digo, o sea, cada quien cuando, pues sí, cuando una persona se casa, ¿verdad? O una persona decide hacer una vida con otra persona, Ujú. pues opta, ¿no? Por esa opción y pues alrededor puede haber otras opciones que te hagan quizá dudar o que te hagan pensarlo, ¿no? Pero esta decisión de esta opción fundamental, ¿no? Decir, yo he optado por esto y en esta parte es en lo que me voy yo comprometiendo, ¿no? Es como te puedo decir, como vivirlo es eso, o sea, el decir he optado en esta parte y en esa parte me voy comprometiendo, ¿no? Pero tú tienes fe, Sí, o sea, crees en Cristo. sí creo en ¿Por Cristo, qué creo decidiste en... esta práctica y no tener hijos? Seguramente renunciaste, por ejemplo, a inclusive de una manera menos compleja, a lo mejor a ser un médico, un licenciado en alguna maestría, no porque no lo tengan, sino porque, bueno, estigmatizantemente ser un servidor de la práctica católica nos resume a ser padrecitos, y no son padrecitos. O sea, ustedes son teólogos, psicólogos, en tu caso tanatólogos. ¿Cómo vives tú desde ese lugar? Inclusive la sociedad da por sentado que dentro de la iglesia ustedes están siempre, ¿no? Cuando yo tengo varias preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿cómo fue para ti ingresar a este camino y dejar todas estas posibilidades? ¿Era un llamado? ¿Este es tu sueño? Básicamente eso, o sea, tú eres un hombre de fe, pero ¿este fue tu llamado desde siempre? Pues todavía me lo he estado preguntando constantemente. En mi caso pasa una cuestión muy curiosa. Yo estaba estudiando ingeniería industrial. Órale, Viene la huelga de la UNAM en el 99, me tocó. ¿no? Después que termina la huelga y viene en esta parte de los semestres cortos. Y bueno, yo ya en ingeniería ya había tenido dos cambios, ¿no? Dentro de la misma ingeniería. Entonces, al ritmo, ¿no? Que empiezan los semestres y terminando la huelga y todo, dije, bueno, como, ¿qué hago? ¿Termino ingeniería? ¿Cambio a otra ingeniería? ¿O hago otra cosa de mi vida, ¿no? Estaba yo en esa parte cuando decidí más bien como tomarme un año sabático, ¿no? Dije, Literal. me voy a tomar un año sabático y después de eso ya veré qué decido, ¿no? Pero viene pues estas complicaciones humanas, ¿no? Dije, en mi casa van a decir, pues no vas a estar De flojo. exactamente rascándote el ombligo sin estudiar y sin trabajar, ¿no? Y yo dije, yo lo que quiero es no estudiar y no trabajar. Ujú. Y viene esta cuestión, ¿no? Que en algún momento, sí, en la infancia, bueno, me llevaban a misa de niños, ¿no? Y en algún momento dije, yo quiero ser como pues el padre que está ahí. Cuestión que, digamos, con el tiempo y el caminar de la vida, pues desapareció, no fue una cuestión que tuviera yo así como constante. Después de eso, cuando vamos como en este proceso en el que estoy de decir, necesito un año sabático, vamos a misa, viene uno de los seminaristas y hace la invitación. ¿Cuántos años tenías? 21 años. Ya estabas Ajá. mucho más claro, ¿no? Y entonces mi primera intención, ¿no? De entrar al seminario fue decir, voy a entrar, ¿no? Un año y terminando el año ya veo yo qué es lo que decido en el caminar de mi vida. Y me pasa bueno, y de hecho digamos como en el proceso para entrar, también no tuve un proceso como muy largo, fueron algunos meses. En el caminar en ese proceso también el sacerdote, digamos, que me acompaña, me dice, mira, entra pues y está ahí un año, ¿no? O sea, porque la Que experiencia... es como una experiencia de retiros, es como un campamento. No, sí, digamos, es una experiencia como de retiro este primer año, que es para ir como descubriendo, quitando cuestiones que pudieran a lo mejor impedirte el seguir o no estar de acuerdo, ¿no? Alguna cuestión así, como para ir definiendo la vocación y el camino. Y este sacerdote me dice, mira, entra, no te salgas en un año, ¿no? Porque a lo mejor hay cosas que no te gustan o no te parecen. No te salgas en un año y al finalizar el año tú decides si continúas o pues pasa. ya ves otra cosa, ¿no? Dice, pero es una experiencia que vas a tener ahí de Dios muy grande, ¿no?
Y así es mi entrada al seminario. De hecho, la primera noche es muy curiosa porque pues nos ponen ya todos los que entramos. Yo no conocía a nadie, ¿no? Un También, dormitorio comunal, ¿no? ajá, o sea, yo también no es que, digamos que hubiera Tuviera sido amigos adentro, ¿no? monaguillo, Ah, ya. catequista o O que sea, no alguna eras laico cuestión todavía. más. Llegaste de ceros. Sí, o sea, pues era un católico normal, ¿no? O sea, no tenía como alguna cuestión así de decir, pues es que yo fui monaguillo, nos conocimos, ¿no? Ujú. Entonces los ponen precisamente en este salón, ¿no? Donde pues preguntan cuál ha sido como el caminar o el proceso vocacional. Y yo en ese momento, uno de los muchachos que estaba al lado, me dice, oye, tú, o sea, como que cuál ha sido tu camino, porque muchos vienen en esta parte, yo fui monaguillo, yo fui catequista, ¿no? Y entonces le digo a él, pues es que ninguno, ¿no? Y ya sabrás, así como maestro, ¿verdad? El padre que estaba ahí, luego, ustedes dos que están platicando. A ver, cuéntenos su historia vocacional, ¿no? Y mi primera respuesta fue, yo solamente vengo por un año, ¿no? Y me salgo. Y de hecho me preguntó, ¿no quieres ser sacerdote? Y le dije, no, yo vengo por un año y me salgo, ¿no? ¿Por qué decidiste, pues no sé, en lugar de ingresar a quizás una cosa deportiva o mucho más, no sé, en otro tipo de ingreso de actividades, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué decides esto si pensabas que, pues, que ibas a abandonarla? Pues yo creo que quizá más bien es esta parte del llamado que Dios va haciendo de diferentes maneras, ¿no? O sea, fue una cosa que digamos que se presentó, ¿no? No sé si se me hubiera presentado alguna otra cuestión, se hubiera decidido por otra cosa, pero digamos, en esa parte fue lo que se presentó. Pero al otro día, después de esta noche, a mí me pasa algo pues muy curioso. Al llegar ya a la capilla para el primer rezo, ¿no? Y estar sentado, fue la cuestión como de sentir aquí, este es mi lugar, ¿no? O sea, fue una cuestión que me dio, que me dio paz y me dio como esta parte de certeza de decir, este es mi lugar, ¿no? Entonces, y de ahí, bueno, se convierte, ¿no? En el continuar de los 21 que entramos al seminario, fue el único que me ordené. ¿De todos? De todos, ¿no? Wow, mira, Entonces, el que menos quería, el sí, que más entonces fuerte quedó, ¿no? empieza este caminar y yo creo que es conforme voy descubriendo, ¿no? Este llamado de Dios y esta vocación que Dios va haciendo en ese caminar. O sea, yo no te podría decir, antes del seminario, como me decía hace rato, siempre quise ser sacerdote, era un gran sueño, ¿no? Sino empieza este llamado de esta manera y ahí es donde empiezo a caminar y pues a responderle a Dios, ¿no? A responder al llamado conforme fueron avanzando y pasando los años. Por otra parte, en esta parte que decía, sí, siempre es cuestionable como todos los escándalos que hay alrededor de la iglesia, pero también yo creo que, como tú decías, hay gente que es muy hábil políticamente y que también entra con otras intenciones, ¿no? O sea, yo en el seminario pues lo viví, ¿no? Y lo ves, o sea, gente que se va moviendo para que te manden a estudiar a Roma, ¿no? Se va moviendo para ser obispo, ¿no? Se va moviendo para tener como ciertos cargos, ¿no? Que te dan, pues, importancia, que te dan relevancia, ¿no? Yo desafortunadamente no me he sabido mover políticamente, ¿no? En eso lo sé. Pero sí te vas dando cuenta de esto. Entonces creo que, por ejemplo, el caso de los legionarios de Cristo, el caso del padre Maciel, no creo que hay que ver muchas cuestiones. Sí, como su personalidad, ¿no? Y lo que yo me pregunto en ese caso, en verdad, y es una de las cosas que le preguntaré a Dios, ¿por qué no? O sea, a él lo corren, me parece que son 3 seminarios. No estoy seguro si son 3 o son 2. Los corren los jesuitas en Italia. Fue muy hábil. Él tomó un periodo histórico dentro de nuestro país. Buscó a las altas esferas sociales, pero también
Bueno, ya se sabía de su adicción, ¿no? A los Ajá. medicamentos. O sea, como esto que dices. Y es aparte coincide de alguna manera con tu trayectoria, pues como, ¿cómo podríamos decirlo? En tu camino espiritual. Porque, no sé, o sea, si para nosotros es escandaloso, pero, y siempre señalamos a la iglesia con tantos errores, pero para un practicante debe de ser inclusive hasta cuestionable, ¿no? Sí, sí es cuestionable y es también doloroso, pues, porque Doloroso, sí. al final, por ejemplo, en esta parte de los niños, al final también él en su narcisismo y en su parte de depredador. Sí, claro. Digo, un depredador pues inmediatamente busca y ubica a la gente que es vulnerable, ¿no? Y a los niños, precisamente, el desprenderlos así de su familia tan pequeños, los va haciendo vulnerables, ¿no? Ante estas situaciones. Y bueno, en esto a qué voy, es decir, o sea, cuando está tu fe, ¿no? Y cuando has tenido ciertas cuestiones de abandono, ciertas carencias, ¿no? La figura del sacerdote, pues es una figura de representante de Dios, ¿no? Y si el sacerdote te transgrede, pues dices, ¿qué hay después, no? O sea, ¿qué hay después, no? Sí está Dios, pero pues el representante me está transgrediendo, ¿no? Entonces, Ujú. eso a mí se me hace una cuestión muy dolorosa y una cuestión que sí, ciertamente no debe de pasar. Y creo que sí, los filtros luego son como importantes dentro del seminario, pero también hay mucha gente que ciertamente es muy hábil como él, ¿no? Que se logra mover, ¿no? En muchas situaciones, en muchos Sí tiene otro rangos, ¿no? propósito. Y va exactamente, y va con otra finalidad, no con la finalidad de responder un llamado o de servir a la iglesia. Querido Padre Alejandro, en el momento en que yo te hago una pregunta y te sientas incómodo, no me la contestes si tú quieres, pero este es mi momento de preguntarte. Puedo hacerte cualquier tipo de preguntas, no tienes ningún miedo, No, ninguna no tengo. represalia sobre la institución, porque a veces pensamos que las personas religiosas no se les permite hablar porque hay un castigo inmediato por estar visiblemente, ¿no? O sea, a lo mejor no eres ese tipo de sacerdote que está en Televisa, ¿verdad? Haciendo misas, o ese tipo de personas, porque la misma iglesia se ha visto metida con el crimen organizado, el lavado de dinero y estas cosas que no te voy a preguntar a ti porque evidentemente no es el propósito de esta entrevista, pero sí me llama la atención que la gente allá que nos ve, por ejemplo, tú abres el TikTok, tú has participado en varios debates, espiritualmente no consideran al clero por un despojo cultural que tenemos en nuestro país, porque casi no hay padres que se atrevan a mostrarse como seres humanos. Y yo te lo pregunto desde este lugar. Tú viviste el seminario, tú viviste la formación, tú viviste un poco esto que hablábamos, los diferentes propósitos, y hoy sigues aquí, sigues sirviendo pues a tu fe, ¿no? ¿Por qué crees, por qué crees que después de esto que hemos escuchado, la gente joven, porque no sé si te has fijado o quienes nos están viendo allá, porque seguramente están viendo muchas brujas, muchos magos, así, y ahorita entraremos en detalle de eso, pero ¿por qué crees que en este momento la juventud se ha ido a ser los principales cuestionadores de la fe? ¿Será porque la iglesia no ha dado el momento de ser adaptable en la diversidad sexual, ser adaptable con el feminismo, ser adaptable con la situación de la guerra? Eh, Vivimos otro tiempo, pero ¿cuál crees que sería en realidad el desafío espiritualmente como un líder espiritual? Para que la gente, sobre todo los jóvenes, puedan volver a entrar en la fe, en sentirse conectados otra vez con la iglesia. ¿Cuál crees que sea el futuro de eso? ¿Cuál es el desafío? El desafío es que los puedas conducir a Dios, ¿no? O sea, que realmente les hables de un Dios vivo, les hables de una espiritualidad, ¿no? Ese es el desafío. Porque creo que sí la iglesia ha ido a través de los años, ha ido perdiendo poder, ha ido cambiando también, ¿no? Me parece que sí ha tenido apertura, ¿no? En estos rubros que mencionas. ¿Tú tienes Pero una congregación? O sea, ¿tú oficias misas? sí, yo estoy en la iglesia de la San Juanita en la colonia 20 de noviembre.
¿Y tú tienes miembros de de la comunidad LGTBQI más que son practicantes del catolicismo en tu comunidad? En mi comunidad no, pero estuve, por ¿Por qué no? ejemplo, A ver, no cuéntamelo. sé, o sea, bueno, en esta comunidad no sé, o sea, no he tenido como esta parte de que Nadie se ha alguien, abierto a lo mejor, sí, ¿no? que alguien se haya abierto o se acerque, ¿no? O sea, en esa parte no lo sé. Pero, por ejemplo, estuve en la iglesia de la Votiva, en la zona rosa y en Reforma y Génova. La que es la iglesia de la ecumenía, ¿no? La comunitaria. Que está abierta a la diversidad sexual, ¿a eso te refieres? ¿O a cuál? Ay, es que no sé. Bueno, Bueno, está en Génova y Reforma, Ok, pues. O sea, ok, está sí, en el sí, sí. mero corazón de la zona Sí, sí, rosa. sí, sí, sí. Es Por la Praga, parroquia ¿no? de la Votiva. Ajá. Sí, antes de llegar a Praga, porque hay otra ahí que es el Niño de Praga, en Cierto, Praga. cierto, en Praga. Pero la Ujú. otra está ahí en la mera esquina de Reforma. Y ahí sí me tocó, por ejemplo, ver mucha gente de la diversidad, ¿no? Que se acercaba y que iban precisamente a misa, ¿no? En cuestión hasta, digo, solos y en cuestión de pareja, ¿no? ¿Tú lo ves bien? ¿Tú lo ves mal? Pues yo creo que el amor que Dios nos transmite y Dios nos da, lo podemos ir teniendo. Ahora, yo no lo veo mal, ¿no? O sea, y por ejemplo, digamos, lo que la iglesia dice concretamente es, ¿no? La cuestión de la parte sexual, ¿no? O sea, que tanto se le pide a una persona de la comunidad como a una persona heterosexual, ¿no? La cuestión de sí mantener una vida célibe, ¿no? Ahora, dentro de esto, O sea, pues... la iglesia nos quiere porque somos hijos de Dios, pero no nos quiere felices, nos quiere asexuales. No tenemos permiso para ejercer la sexualidad. No, asexuales yo creo que no, Porque eso te respondería porque el seminario está lleno de gente al principio que no puede salir del closet, ¿no? Y entonces toma un hábito, ¿o cómo? No, asexuales primero creo que no, porque digo, desde que somos seres humanos somos sexuados, ¿no? O sea, Ujú, no... ujú. Yo no creo, no conocí una persona que realmente diga o sí sea asexual, ¿no? O sea, yo creo que Sí hay, que sí hay. asexuales no nos quiere la iglesia, ¿no? O sea, asexuales no nos quiere la iglesia. Ujú. Y creo que también el amor no se da en torno a la sexualidad, ¿no? ¿No? ¿No Más se da en torno a bien, la sexualidad? creo que el fruto del amor se manifiesta en la sexualidad, ¿no? Pero no creo que por la cuestión de la sexualidad se pueda concretar una cuestión de amor, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿no? Por eso te decía, la iglesia, tanto a las personas de comunidad como a las personas Fíjate, heterosexuales. querido padre, mencionas una palabra que me gusta mucho que la menciones, la iglesia, no las escrituras. Porque ¿en qué parte de las escrituras literalmente está prohibido este tipo de amor en la diversidad? Es que sí, porque por ejemplo, pero Porque es que hasta hay donde que... yo sé, inclusive hay hay una que- bendición de dos santos que se dice que fue una bendición para hacer una boda entre dos hombres en la misma parte histórica de la iglesia. Abrí con la carta de la papisa, porque la papisa, Juana la papisa, es algo que por lo menos fue un paradigma. Y te lo pregunto con respeto, porque también te decía que si no te sientes cómodo no me contestes, pero ¿por qué no? ¿Por qué la iglesia anglicana sí? ¿Por qué la iglesia mormona ahora está pensando en decidirlo? ¿Por qué yo tengo que seguir una iglesia donde el mismo Caro Wojtyla en la reforma de la iglesia en ese momento contra el comunismo, contra el pensamiento más duro, contra la Guerra Fría, tiene esta imagen rígida, ¿no? La gente cree que es una persona carismática, claro que lo es, pero esta persona rígida, esta persona tan rígida en ese momento, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, porque yo soy parte de la comunidad, tendríamos que pedirle permiso a la iglesia y no a Dios? O sea, entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué no ha dado ese brinco a la iglesia? Te lo pregunto ahorita en el 2025, no sé cuándo salga este podcast, porque así como vamos, va a salir el 2026. No, no es cierto. Es que hay un tráfico terrible en la Ciudad de México. Pero ¿por qué no? O sea, por ejemplo, yo conozco padres, no solo tú, ahora espero que seamos amigos, después de esta entrevista, quién sabe, pero que han hecho bendiciones. De hecho, yo me casé y uno de mis amigos, que ya no es mi amigo, es un sacerdote de la iglesia ortodoxa griega, porque hay muchas iglesias. O sea, la iglesia católica no es la única que pertenece al linaje espiritual de Cristo. O sea, tenemos la iglesia copta, la rusa, de San Petersburgo, esta visión, ¿no? Tú lo debes saber bien porque pues perteneces a la octava
fracción dentro de la visión política de la iglesia, ellos han hecho bendiciones a las personas del mismo sexo. ¿Por qué la iglesia romana no? Bueno, a ver, primero en la cuestión que me decías de las escrituras, ¿no? Ajá, en la escritura, el amor. Sí, El amor por entre ejemplo, San Pablo, ¿no? En la cuestión a los Corintios, ahí es donde... El Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, donde él condena esta parte, ¿no? La condena, textual. Sí, él dice, ¿no? Está la cuestión de los... de las... Así de lo la dice gente. los... Sí, y ahí en San Pablo, pero también esa parte hay que entenderla como en el contexto, ¿no? O sea... Es decir, Corinto es un puerto, ¿no? En donde pues se da todo lo que se da en un puerto, pues. O sea, no es una cuestión que sea extraordinaria, ¿no? Claro. Y entonces, o sea, te refieres porque hay un grupo de personas, es una visión más cosmopolita en ese momento. Sí, ¿no? Exactamente. Y entonces en de esta todo. parte de... Sí, de todo. Y en esta parte de, digamos, de querer, ¿no? Aparte, dices que en el texto de Pablo de Corintios, que por cierto, Corintios también tiene la verdad acerca del amor. Hay un pasaje específicamente sobre el amor. Que el amor lo puede todo, lo sufre todo, lo entiende todo. Estoy textualizando la escritura. Y tú dices que ahí justamente narra Pablo, no Cristo, no Juan, narra, no pueden haber, es dentro de la iglesia, casarse, existir en la vida, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Él, y te digo, bueno, más bien yo lo interpretaría así como a lo mejor desde esa parte de San Pablo en la cuestión de no deben de existir, ¿no? Pero no solamente... ¿De plano así? Yo lo interpretaría así, pero por la cuestión más es que bien ese Pablo de tremendo, nos quiere borrar del país así. Y más que nada yo creo en la cuestión, no sé si llamarlo de jalar adeptos, no sé si llamarlo en esta parte también como de, digamos como de conversión, pero en cuestión de seguir a Cristo, ¿no? No en cuestión de otra parte, porque luego también por ahí he visto cristianos y por ahí creo que había un padre también que decía, yo los voy a convertir, ¿no? No, ya no, fíjate que ahora el cristianismo protestante es el que más auge tiene con la comunidad LGTB, porque previsoramente justo tienen una nomenclatura nueva para ser más ecuménicos. Te preguntaba esto porque ¿qué va a pasar? Haz de cuenta, yo practico el ocultismo, la brujería y la nueva era en ese sentido, aunque yo no soy practicante de la nueva era, pero es una nomenclatura, ¿no? Y la iglesia tiene apartados cuando dice ¿por qué la gente va al horóscopo? ¿Por qué la gente busca, ¿cómo se puede decir? Otras otredades de la religiosidad. Y de pronto escucho esta iglesia, donde yo me puedo acercar a la iglesia y la iglesia misma me está diciendo que te borren de ahí, ¿no? O sea, lo vivimos, por ejemplo, con la pandemia la iglesia católica. Literalmente, sobre todo la de Nueva York, antes de los vestigios de Stonewall, había una íntrica formación de quedar entre los anticonceptivos y el uso del preservativo, y la gente se moría en las calles, inclusive abandonaban a sus hijos por cosas tan peligrosas como estos textos que dices. Si estábamos hablando acerca del amor, ¿dónde está Dios ahí? Bueno, primero en esta parte, ¿no? Dios es amor y como te decía, yo creo que el amor no está peleado y la sexualidad debe de ser fruto del amor. Ahora, en esta parte de la iglesia, creo que la iglesia ha ido lenta, ¿no? Porque creo que la iglesia sí es así, ¿no? Va teniendo sus procesos como de una manera lenta. Pero ahora con el Papa anterior, con el Papa Francisco, ¿no? Precisamente él abre, ¿no? Esta parte, pues en torno a muchas cosas, en torno a la comunidad, en torno a los divorciados vueltos a casar, ¿no? Y abre precisamente esta parte de bendiciones, ¿no? O sea, en una cuestión de, pues que no sea condenatoria, como quizá en mucho momento lo pudo ver la iglesia, y como quizá también se le hizo sentir a la comunidad, ¿no? Porque también Juan Pablo II un poquito también como que quiere ir abriendo esa línea. Bueno, él es el reformador de la iglesia y el primer papa que no era básicamente italiano. ¿No? O sea que de alguna manera terminó ese linaje, y como te decía al principio, es un gran anticomunista. Y hizo la parte de práctica, sí. Y bien, perdón, te estaba interrumpiendo. ¿Cómo ves la iglesia ahora con León? Tú como practicante. ¿Qué aspectas con esto? De la diversidad, de la misticidad. Que es precisamente un proceso, ¿no? Que se ha abierto desde... se me fue el nombre.
desde Paulo VI, sí, Ok. cuando la parte del Concilio Vaticano II, ¿no? Ajá, Que es ajá. esta, digamos, esta gran transformación que tiene la Iglesia, pero que la Iglesia va caminando lento sobre el Concilio Vaticano II, ¿no? Eh, Juan Pablo II ciertamente va abriendo muchas cosas, ¿no? El Papa Benedicto, pues es un papa de tránsito realmente, ¿no? Que renuncia al Que papado. renuncia al papado y es un papa también de tránsito, ¿no? Viene el Papa Francisco que empieza a seguir dándole esta apertura, ¿no? Este aire nuevo a la iglesia en torno al Concilio Vaticano II. Entonces, creo que el Papa León sí continuará, ¿no? Con estas reformas que se han hecho. Una de De la apertura. parte, sí, esta apertura que es esta parte de la sinodalidad, ¿no? Ok, Que hace ok. rato, digo, yo sigo creyendo que el gran reto es llevar, ¿no? A la gente en verdad a Dios y que la gente no vea también la cuestión del sacerdote nada más nos quiere por la cuestión económica, ¿no? O sea, si no damos dinero, no hay misa, por así ¿Tú tienes, decirlo, tú si no hay... tienes, tú tienes un ingreso fijo? Sí, hay, o sea, digamos, dentro de los estatutos, por así decirlo aquí, de la diócesis, un sacerdote debe de tener un sueldo mínimo de 8,000 pesos o Ujú. un sueldo máximo de 12,000. ¿Cómo se dice? Eh, la ofrenda, el dinero, la dádiva, ¿cómo se le dice? Ajá, sí, sí, la ofrenda. Pues tiene un nombre, ¿no? La El limosna, diezmo. el diezmo, El ajá. diezmo. Eso realmente sirve para. La gente cree que usted, o sea, yo pensaba, ¿no? Hay quien hasta se lo roba, ¿no? En plena misa, pero, o sea, yo digo, de veras no podemos creer que los padres, porque quiero con mucho respeto y los que nos están viendo, porque de eso se trata este programa, soy un poco disruptivo, quiero que la gente vuelva a entender que yo he entrevistado a muchas personas, gracias a la vida, desde satanistas, yo soy practicante de brujería tradicional, ya hablaremos ahorita casi de eso, pero la gente estereotipa la religiosidad. Y entonces yo pienso en esto, ¿no? Los sacerdotes no son padrecitos. Los sacerdotes son profesionistas, son personas educadas, son personas íntegras. No todos son Maciel. No todos son esa parte agresiva del mundo, ¿no? Y entonces yo aquí, bueno, entonces tú tienes un pago, eso te hace un profesionista. Pero, y está el paradigma de la... Ahora voy a entrar en esta parte. Alejandro, si tú me acompañas en esta imagen que les quiero compartir. Cuando fue el 2020 en la pandemia, en pleno momento donde no había respuestas por lo que estaba ocurriendo, la imagen de el Papa Francisco caminando todo el tiempo, ¿no? En la entrada y la salida del Vaticano, con la lluvia, con el paso del tiempo, se le veía triste, se le veía una persona de alguna manera que sabía el holocausto que vivía la humanidad. Era otro tipo de guerra, de alguna manera, por llamarlo así, literalmente, pues nos cambió la vida y se nos ha olvidado mucho. Y se le veía triste. Y las iglesias, sobre todo la monoteísta como la tuya, no tuvieron una respuesta espiritual cuando estas cosas pasan. No tuvieron una respuesta sobre si era un castigo de Dios, si era algo que estaba dentro del hombre, cómo buscar la compasión. Ya no la confesión, la compasión. Porque ahorita quiero entrar a los sacramentos. En ese momento de desafío, donde las iglesias se quedaron cerradas, donde todos estábamos encerrados, y de pronto empieza el mundo otra vez, y yo creo que la iglesia está pasando por un momento de crisis. Y no sé si tú me puedes ayudar con esta idea, por eso te di esta imagen. ¿Te has fijado que hay momentos muy precisos donde las tradiciones del ocultismo oscuro han tomado poder y ahí quiero llegar? ¿Tú crees que hay una batalla entre el demonio y la iglesia actualmente? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Primero, ciertamente, como dices, estamos en un momento de crisis, ¿no? La iglesia vive un momento fuerte de crisis. La otra parte está, quizá esta respuesta, como dices, a la pandemia no fue una respuesta en torno, como decías, a la cuestión espiritual, sino más bien se vio como ayudar a lo mejor en cuestión de despensas, ¿no? La cuestión espiritual se abrió en torno a que empezaron también pues por redes, más que nada por Facebook, ¿no? Las cuestiones de transmisiones de las celebraciones que pues no había, ¿no? Y se empezaron a hacer ahí un poquito.
¿Y por qué creo esto? Por la visión del Papa León XIII, ¿no? Cuéntamela, cuéntanos la visión. La visión del Papa León XIII, él está, ¿no? Precisamente en su oficina. Y esta visión que, bueno, los que están ahí con él relatan que él se queda pasmado, ¿no? Y esta visión que tiene él es porque dice que precisamente el demonio, ¿no? El diablo le dice a Jesús, ¿no? Él le dice a Dios, voy a tentar, ¿no? A la iglesia. Y Dios le dice, ¿la puedes tentar? ¿No? Y dice, pues sí, la voy a tentar, ¿no? Hasta lo más que pueda. Y él le dice, tendrás permiso de hacerlo, ¿no? Y en eso reacciona ya, ¿no? El Papa, y es cuando hace la oración a San Miguel Arcángel. Que es un gran contra demonios, ¿cierto? Ajá, que precisamente esa oración, cuando la redacta el Papa, manda, ¿no? Hay un decreto, un mandato de parte del Papa, que esa oración se rece terminando todas las misas que haya en todo el mundo. Y ¿A partir de cuándo? ¿De este año? No, eso tiene el papado de León XIII es... Sí. Sí, ay, se me fue la fecha, pero es 1700, 1800. Claro, la primera reforma de la iglesia. No, entonces manda que, bueno, él dice que se haga esta oración terminando todas las misas. Y hoy en la actualidad, bueno, ya tiene tiempo, ¿no? Porque también no es así como de este año, pero hoy en la actualidad ya tiene tiempo que esa oración se dejó de hacer en las celebraciones. Ahorita, al final quiero que la hagas, pero bueno, aquí vamos a retomar esta parte que ya le importa al público, ¿no? El demonio. Fíjate, en 1969 es cuando ocurre el pánico pandemonium en Estados Unidos. Hay muchos crímenes de asesinatos muy fuertes que tienen que ver con sectas. Empieza la idea sectaria y los grupos que se salen de control con las drogas, el movimiento posterior a los hippies y tal. La iglesia sigue siendo muy radical. Te hablaba acerca de los movimientos de la diversidad sexual contra la misma iglesia. Pero fíjate, esto que te quiero contar, hay un resurgimiento del neosatanismo muy claro y que no solamente como un pensamiento anarquista filosófico, sino ni tampoco teísta, porque ya tendré la oportunidad de entrevistar a algún miembro de la oposición, pero me refiero a estas prácticas como tan sutiles que pareciera que tienen una contradicción, una forma muy proselitista para hacernos venerar al falso ídolo, ¿no? Y aquí viene esta cosa que te estoy diciendo, el demonio. O sea, tú sí crees que existe el demonio, o sea, lo sabes. Por supuesto. ¿Lo has visto? No lo he visto. ¿Has visto alguna posesión satánica? Sí. ¿Has sido partícipe de un exorcismo? No. Pero has visto una posesión. Sí. ¿Cómo? A mí me tocó una chica que practicaba la magia Wicca. ¿Sí es Wicca o no? Tienes una enfrente. Tienes una enfrente. Por eso, pero sí es Wicca. Yo soy un sacerdote de esa tradición. Que te iba a decir, no, o sea, pero cuéntamelo. Wicca, no sé cómo se pronuncia, Wicca, ¿no? W-I-C-A. Ajá. Sí, por eso digo. Entonces, ella empieza con estas prácticas y empieza precisamente, primero lo que ella me relata es que ella empieza a escuchar voces, ¿no? Empieza a tener mucha prosperidad económica. No. No me tocó esa a mí. Y luego. Algo estás haciendo mal. No, pues y esto que le rezo bien al de abajo, ¿eh? Pero bueno, y luego. Y entonces ella empieza a tener empieza a escuchar voces, empieza a tener lo que yo llamo la infestación, ¿no? Empieza a infestarse. Ajá. Y empieza a tener esta prosperidad económica, ¿no? Y estas voces que escucha, pues le empiezan a decir eso, ¿no? O sea, todo lo que tú quieras, yo te lo puedo dar. ¿No? Hasta que amiga, llámame, quiero ese ritual. En un momento empieza a sentir, ¿no? Que hay algo, pues digamos como esta parte de se me subió el muerto, ¿no? O sea, que hay algo una presencia. Que quiere estar, una presencia y que quiere estar así como encima de ella. Y digamos hasta que viene el momento de la posesión, en donde ella ya precisamente siente, ¿no? Que entra por la boca. Y empieza a golpearla contra las paredes, ¿no? Empieza a golpearla contra las paredes y ya es cuando ella empieza a buscar, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando? Y tiene... Bueno, en el momento que yo la conocí, llevaba ya más de
un año en cuestiones de exorcismos y todavía no estaba totalmente liberada. Ok. ¿Y tú viste la liberación? No, yo la vi a ella en un momento Posesión. en un momento en donde ella empezaba como en esta parte de voltearse, ¿no? Como de aventarse la silla hacia atrás, ¿no? En esa parte, ¿no? Y después ya la entrevisté, ya que llevaba más o menos, sí, un poquito más de un año, ¿no? ¿Actualmente se usa el exorcismo? Sí, O sea, sí es algo que existe dentro sí, de la es iglesia. algo que existe. ¿Tú le tienes miedo al diablo? Yo le tengo miedo al diablo, sí. Sí le tienes miedo. O sea, lo conoces como un agente fuerte y presente. Sí, por supuesto. Y digo, ¿y por qué tener? Porque a lo mejor pueden decir, pero ¿cómo le tiene miedo si está con Dios, no? Exacto. Sí, ciertamente sí, pero ciertamente ¿Por sé qué que Dios permite eso? ¿Por sé qué que Dios permite que los demonios atormenten? Porque no atormentan a cualquiera. Yo también soy demoniólogo. Y fíjate, le contaba la otra vez a un otro miembro de tu clero cómo son las posesiones, ¿no? Las posesiones no ocurren en cualquier momento del año. Ocurren casi siempre cuando pasa la Semana Santa, antes que regrese la luz. Porque pareciera que Dios, o bueno, este Dios que tú practicas, no está en la tierra. O sea, hay un momento querigmático donde se pierde y entramos en un momento de abismo y de oscuridad. Pareciera que Dios permite que esas cosas pasen. Y luego les decía, casi siempre cuando una persona, sobre todo un religioso o una religiosa, se va a ordenar, hay momentos de posesión muy fuertes. E inclusive los santos más profundos, como Santa Elena y San Francisco de Asís, tuvieron posesiones demoníacas. Entonces, ¿por qué pasa? ¿Por qué este demonio, si Dios es tan omnipotente, permite que eso pase con sus fieles? Digo, primero precisamente eso, Dios le da en dominio la tierra, ¿no? Entonces a lo que iba. ¿Te refieres a quién? ¿A Satanás? A Satanás sí, o sea, desde que es el ángel caído, ¿no? Dios le da de dominio a la tierra, ¿no? Entonces, estamos en sus terrunios, pues, ¿no? O sea, no estamos en el reino de los cielos en donde a lo mejor ahí sí podría decir, pues aquí no nos va a tocar, ¿no? Sino estamos en terrenos de Él, ¿no? O sea, primero esa parte. Y creo que Dios lo permite en torno a ir viendo cómo podemos ir cimentando nuestra fe, ¿no? Es como Job, ¿no? A Job De la ballena. Que se lo traga una ballena a Job. Ay, espérame, ya se me confundió ahí. Pero bueno, no, Sí. Sí, no, el que se lo tragó la ballena es Jonás. A Jonás, cierto, Sí, perdóname. por eso dije no. Job, ¿qué le pasa a Job? Job, o sea, Job es tentado, o sea, Dios le pide permiso, que diga, el diablo le pide permiso a Dios para tentar a Job. El diablo siempre pide permiso a Dios. Sí. Entonces, ¿el diablo es hijo de Dios? Sí, es criatura de Dios. ¿Y Dios ama al diablo? Yo espero que no sé. Porque entonces Dios sería será violento sí, y colérico. Una cuestión, ¿no? ¿Cómo se llama? Más bien no sería un Dios justo, ¿no? Y un Dios de amor del que predicamos. Y al final creo que si pero Él Dios lo creó. Lo ha hecho, sí, lo ha creado y lo ha hecho como el ángel más hermoso, pues obviamente, ¿no? En esa ¿Por qué? parte ¿Por qué de tentar amor, a su creación? yo creo que es para ir cimentando nuestra fe, ¿no? O sea, ir viendo hacia dónde vamos caminando, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Porque como católicos, ¿no? Yo creo que hay muchos católicos que no tienen cimentada la fe desde el momento en que nace el bebé y le doy gracias a Dios, pero viene el pero, ¿no? Pero le voy a poner el ojo de venado por si las moscas para que no le hagan mal de ojo. ¿Al visto de la iglesia es del diablo? No es que sea del diablo, pero sí es dudar precisamente del poder de Dios, ¿no? Y entonces tenerle que poner un amuleto para que no le pase eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el Papa Honorio, con San Cipriano, con Santa Elena? ¿Qué pasa en torno con San Francisco? Porque, por ejemplo, en torno porque tienen místicas distintas, no son tan lineales con este tema. O sea, tuvieron misticidades distintas. Y entonces yo también te hice preguntas donde la iglesia es una cosa y la religiosidad es otra. Ajá. El catolicismo es otro. Y ya te pregunté por qué Dios, tú me mencionaste a Pablo, porque quiere borrar a los... ¿no? Entonces, ¿no crees que de pronto hablar de esta manera, pensando en el diablo, en un Dios que aparte creó un ente para tentarnos, ¿dónde está su compasión?
¿Por qué Cristo está en la cruz si se supone que Él ya salvó nuestros pecados? ¿Por qué tendría que existir todavía el diablo para aquellos que siguen por lo menos a Jesucristo? Pues precisamente, digamos más bien, Dios crea el diablo no con la finalidad de tentarnos, sino Lucifer es quien se revela, ¿no? En contra de Dios, y por eso es que ¿Tú te has digamos rebelado en que contra de baja, Dios? ¿no? No, en contra de Dios no. Nunca. Sí, no, creo que he seguido su plan o el plan que tiene para mí, que lo vas viendo conforme se van pues abriendo muchas cosas, ¿no? ¿Y tú qué piensas de los sacerdotes y religiosas que practican el ocultismo dentro de la iglesia? Porque existen. Sí, sí, sí. O sea, a mí se me hace pues realmente como jugar a dos bandos, y luego por ahí dicen, ¿no? Pues estás con uno, estás con otro, ¿no? Sí, de aquí sirve a dos Dicen por amos. ahí, si, ¿cómo se llama? O sirves al diablo o sirves a Dios, ¿no? Porque pues si estás a la mitad, pues ninguno de los dos te contrata, ¿no? Entonces, creo eso, o sea, no... es en esta misma parte de falta de, pues de todo, de falta de fe, de falta de decir, pues quiero otra cosa, ¿no? O estoy buscando otros, mis intereses son distintos, ¿no? Entonces a mí es una cuestión que sí creo primero es una falta de fe, y otra cuestión que ciertamente en lo que yo digo, yo percibo y yo te puedo decir desde mi persona y mi corazón, es algo que no tendría por qué ser, porque entonces no estoy realmente optando por esta opción fundamental, ¿no? ¿Tú crees en los sacramentos? Ajá. La base fundamental de la tradición católica tiene que ver con los sacramentos. Uh-huh. La transustanciación. ¿Qué quiere decir esto? Que en el rito, dentro de la comunión, el pan es carne y el vino es sangre. Uh-huh. Hay un acto querigmático profundo de transformación sobre el rito. Eso no lo consideras un acto mágico. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo logras hacer eso? Sí, es Como un padre, a diferencia de otras personas o de los laicos consagrados, y vamos ahora ya casi a esa parte, esto no es un acto mágico, porque no existen otras tradiciones espirituales, solo en la iglesia. Esta parte literalmente de la Eucaristía, de la remembranza, del rito. ¿Eso no es un acto mágico? ¿No es un acto mágico, esotérico? Es el cambio de sustancia, ¿no? Uh-huh. Yo te diría que no es un, ¿cómo se llama? No es una cuestión esotérica, porque, bueno, desde el punto de vista de la religión, la soteriología tiene que ver en torno a la salvación, ¿no? Okay. Y con el prefijo entonces aquello que está fuera de la salvación. Okay. Entonces, digamos, yo partiendo de ese concepto, por eso te diría, no es una cuestión esotérica. Ahora, es una parte que deja Jesucristo, ¿no? O sea, esto se hace porque quien nos lo dejó, quien lo heredó, pues, no es Jesucristo, ¿no? Quien dice, vamos a hacer esto, no, este es mi cuerpo, no, este es mi sangre, ¿no? Que se transforma el pan en carne y el vino en sangre. Entonces, quien lo hace es Él, ¿no? El Hijo de Dios, pues. A través de ustedes. No, primero quien lo hace es Él. O sea, primero quien lo hace en la última cena es el mismo Cristo. Bueno, indudablemente, ¿no? Las Escrituras. Y después, también expulsar demonios. Sí. Y después precisamente esto es lo que se va transmitiendo, ¿no? Y el sacerdote ciertamente es, ¿no? Cuando hace estos actos, el sacerdote es en persona de Cristo, ¿no? O sea, es decir, en el mismo Cristo es cuando se hacen esta parte de la transubstanciación. Y según ¿no? yo, cuando no está en la presencia del Padre, hay laicos consagrados que pueden oficiar este rito. No. Van a misa, ¿cómo no? Van a misa, le dan la hostia para los enfermos que no pueden ir cuando el Padre no puede ir. Sí existe eso de darle la comunión a los enfermos. Sí, pero en ese sentido, ¿por qué ustedes tienen que ser los practicantes de ese rito? Si ya hay laicos consagrados. O sea, un laico consagrado no cobra 8,000 pesos y no es un líder espiritual de una iglesia, pero aún así tiene ese poder, de esa facultad
¿Por qué siguen ustedes en esa figura? No, bueno, o sea, ahí más bien hay que distinguir, ¿no? Porque, o sea, el sacerdote es el único que puede hacer la transubstanciación, este cambio de sustancia. Solo el padre. Solamente el sacerdote. Y el laico, ¿no? Es, digamos, es el es que iba a decir como el mensajero, pero no. No sé si es la palabra adecuada, ¿no? Pero, puede ser, pero puede es, ser. o sea, es aquel Es el que... Didi de Dios. Sí, exactamente. O sea, es aquel que lleva, ¿no? Este auxilio espiritual, ¿no? O sea, no, él no, digamos, lleva este auxilio espiritual a la persona enferma, pero no es que el laico O sea, pueda la figura hacer religiosa este de cambio, ustedes ¿no? tiene su función. Sí. Querido Alejandro, te pido que seas muy compasivo con este programa. La idea no es ofenderte, ni ofender a ninguna parte de la iglesia. Yo soy respetuoso de todas las tradiciones espirituales, pero sin duda estamos viviendo una era de cambio, ¿no? Te voy a cerrar con esta idea para que nos despidamos de esta emisión, de este programa, y nos vamos a quedar, por favor, en una segunda parte. Hace mucho que no platicaba con la oposición, con la competencia, con alguien tan culto, tan buena onda, tan admirable en ese sentido. Me gusta mucho verte en la tele y que no seas el padre de Jesús de Televisa. Ahí bendiciendo, bueno, el washing money, no voy a decir otra cosa más. Pero se abren las columnas del Vaticano. 4 columnas. Cada una representando una transformación de la era y de la iglesia. Tú eres parte de esa historia de la iglesia. Tú eres parte de esa fe. Tú eres parte de ese recorrido. Quiero que cerremos con esa oración que nos decías, que ya no se hace, porque ya no se hacía. Cierra con eso, cuéntanos y danos ese regalo de esa oración. ¿Por qué no se hace? Porque precisamente también en esta parte en donde el diablo es el gran engañador, ¿no? Ha pasado esto, no existe. Danos esa oración. Hasta los mismos para que las brujitas de TikTok corran, no se les vayan a aprender esas wiccas, como dices tú. Pero Ándale, a ver, entonces. déjala buscar porque no me la por sé de favor. memoria, la verdad. Recuerden que esto. Claro. No, digo, pero o sea, es una gran labor que ha hecho es una el oración diablo contra el demonio. Ajá, pero digo, la labor de por qué no se hace es porque una labor que ha hecho el diablo es el que ya no creamos en él. Hasta ahí, digo, y vestirse de padre, ¿no? Entrar a la misma iglesia y corromperlos. Y es cuestión de, digo, triste, dolorosa, pero cuestión de sacerdotes que te dicen no existe, ¿no? No es Regálame cierto. la oración. Con esa vamos a cerrar, Vamos, amigos. vamos. Para que esta oración llegue a lo más profundo de nuestras creencias. Y si ese sí que el diablo esté, pues que se salga de esa iglesia, ¿no? Voy a venir a bendecir el foro para que... Te acompaña. Muy bien, mira, vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo por la perdición de las almas. Amén. Amén. Muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Y nos vemos en otro episodio Detrás de la Luz del Ocultismo.